¿Qué tal si deliramos un ratito? ¿Qué tal si miramos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las pasiones humanas. En las calles los automóviles serán aplastados por los perros, la gente no será manejada por el automóvil. Ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por la televisión. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por ganar en vez de vivir por vivir nomás. ¿Cómo canta el pájaro sin saber que canta y cómo juega el niño sin saber que juega? En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo ni llamarán calidad a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las llevan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y, ni por fortuna ni por defunción, se convertirá el canalla en virtuoso caballero. Nadie morirá de hambre porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura porque no habrá niños de la calle. La educación no será el privilegio de quienes pueden pagarla y la policía no será la maldición de quienes no pueden comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse bien pegaditas espalda contra espalda. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el pueblo. La Iglesia dictará también otro mandamiento que se le había olvidado a Dios: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia. Hayan nacido cuando hayan nacido, hayan vivido cuando hayan vivido. Sin que importen ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el objeto privilegio de los dioses. Pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última.